Andrés Salcedo llevaba 42 años siendo un hombre de rutinas. Se levantaba a las 6:15, preparaba café negro sin azúcar, leía las noticias en el teléfono durante exactamente 12 minutos y sacaba a pasear a Rufus antes de que el barrio despertara del todo. Era un ritual tan antiguo como su soledad, y en él había encontrado una forma de paz que ningún psicólogo, ninguna pastilla y ninguna relación romántica habían logrado darle. Rufus era un labrador de 8 años, color miel oscuro, con una mancha blanca detrás de la oreja izquierda que Andrés solía besar cada noche antes de apagar la luz. Lo había adoptado cuando el perro tenía apenas 10 semanas, poco después del divorcio, y durante todos esos años el animal había sido su única compañía constante, su único testigo fiel. Rufus conocía sus peores noches, sus llantos callados, sus conversaciones en voz alta cuando creía que nadie escuchaba. El martes 16 de octubre, Andrés cometió el error más pequeño del mundo. Dejó la puerta del jardín mal cerrada. Fue a por el periódico. Fueron quizás 3 minutos. Cuando volvió, el jardín estaba vacío y la puerta metálica colgaba abierta sobre la acera como una boca muda. Rufus no estaba. Lo buscó durante 7 horas. Recorrió el barrio entero, gritando el nombre hasta quedarse ronco, pegando carteles en cada poste y cada árbol, llamando a la perrera municipal, al veterinario, a los vecinos que apenas conocía. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Rufus parecía haberse disuelto en el aire frío de octubre como si nunca hubiera existido. Esa noche, Andrés durmió con la puerta del cuarto abierta para escuchar si el perro rascaba en la entrada. No rascó nadie. La casa estuvo en silencio absoluto, un silencio que tenía peso y temperatura, que se posaba sobre el pecho como una losa. Al tercer día sin noticias, algo en Andrés empezó a romperse de una manera que no recordaba haber sentido desde que firmó los papeles del divorcio. No era solo tristeza, era una especie de amputación invisible, la sensación de que una parte del mundo había dejado de existir sin pedirle permiso. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era una mujer mayor. Dijo llamarse Consuelo y vivir en la calle Almendros, a unas 12 manzanas de distancia. Había visto los carteles, dijo, y creía tener al perro en su jardín, un labrador miel, grande, muy tranquilo. Estaba comiendo sin problemas y parecía desorientado pero sano. Andrés sintió que el corazón le daba un salto tan violento que tuvo que sentarse. Preguntó si tenía una mancha blanca detrás de la oreja izquierda. Hubo una pausa. Sí, dijo la mujer, justo detrás de la oreja. Una manchita blanca. Andrés llegó a la calle Almendros en menos de 8 minutos, corriendo casi todo el camino. Consuelo lo esperaba en la puerta. Una anciana pequeña con un delantal a flores y una expresión de alivio genuino. Lo guió hasta el jardín trasero, un espacio estrecho con macetas de geranios y una higuera vieja en el centro. El perro estaba junto a la higuera, de espaldas. Andrés lo llamó. Rufus. El animal se giró despacio, demasiado despacio para ser Rufus, que siempre había sido impulsivo y ruidoso y torpe. Pero cuando lo vio de frente, Andrés sintió que los pulmones se le llenaban de un golpe. Era él, el mismo pelaje, la misma estructura corporal, la misma mancha blanca exactamente donde debía estar. Rufus, el perro, lo miró. No se movió. Andrés bajó hasta ponerse en cuclillas como hacía siempre. Abrió los brazos. Llamó su nombre otra vez. El perro inclinó la cabeza apenas 1 centímetro hacia la derecha y siguió mirándolo, sin moverse, sin el habitual frenesí de saltos y lametones que caracterizaba cada uno de sus reencuentros, incluso cuando solo habían estado separados 10 minutos. A lo mejor está asustado, dijo Consuelo desde la puerta. Llevan así los animales cuando se pierden. El susto les cambia el carácter unos días. Andrés asintió. Tenía sentido. Se acercó más. Puso la mano sobre el lomo del perro. El animal no reaccionó. Ni un temblor, ni un jadeo, ni el pequeño quejido de bienvenida que Rufus siempre emitía cuando lo tocaban. Solo quietud. Una quietud que no encajaba.
Los primeros días, Andrés se convenció a sí mismo de que la anciana tenía razón. El trauma del extravío, el estrés. Los animales cambiaban cuando vivían algo así. Todo el mundo lo sabía. Llevó a Rufus al veterinario, que encontró al perro físicamente sano, quizás un poco deshidratado, y le dijo exactamente lo mismo que Consuelo. Paciencia, rutina, tiempo, pero las cosas no mejoraron. Las cosas empeoraron. Rufus, el verdadero Rufus, dormía siempre al pie de la cama de Andrés, enroscado sobre sí mismo, roncando con una suavidad que durante años había sido el sonido más tranquilizador del mundo. Este perro dormía en el centro de la habitación, completamente estirado, con los ojos entreabiertos. No roncaba, no se movía en toda la noche. Andrés se levantó a las 3 de la mañana el segundo día para comprobarlo, y el perro estaba exactamente en la misma posición que cuando apagó la luz, mirando el techo con esa expresión vacía. Rufus había amado los juguetes, en particular, un pato de goma amarillo que Andrés le había comprado el primer mes, y que el perro había transportado de habitación en habitación durante 8 años, durmiendo con él, mostrándoselo a los visitas como si fuera un trofeo. Este perro ignoró el pato por completo. Andrés lo puso frente a él. El animal lo miró un segundo y apartó la vista. No comía igual. Rufus era voraz, ansioso, el tipo de perro que terminaba el cuenco en 30 segundos y luego miraba con esperanza desesperada. Este comía despacio, metódico, como si el acto de comer fuera una tarea que debía completarse correctamente más que algo que le produjera placer. Lo que más inquietaba a Andrés, lo que empezaba a despertarlo por las noches con el corazón acelerado, era la mirada. Rufus siempre había tenido la mirada de los labradores buenos, redonda, luminosa, un poco estúpida de tanto afecto. Este perro lo miraba de otra manera. Lo miraba como si estuviera tomando nota. Una semana después del regreso, Andrés llamó a su amigo Pablo, que había conocido a Rufus desde cachorro y lo adoraba casi tanto como él. Le dijo que el perro estaba raro, que no era el mismo desde que volvió. Pablo vino un domingo por la tarde con una bolsa de chuches, de las que a Rufus le volvían loco. El perro no reaccionó a Pablo, se quedó en su esquina mirándolo. Pablo lo llamó. Le ofreció las chuches. El animal se acercó, las olió, las ignoró. Luego volvió a su esquina. Pablo se sentó junto a Andrés en el sofá y estuvo en silencio un momento. «Tío», dijo finalmente, «este perro no conoce su nombre». «¿Qué? He estado llamándolo Rufus 20 veces. No ha respondido ni una. Y Rufus siempre venía cuando lo llamabas. Siempre, incluso cuando estaba dormido». Andrés abrió la boca y la cerró sin decir nada. Esa noche, después de que Pablo se fuera, Andrés no pudo dormir. Se quedó en la oscuridad, escuchando la respiración del perro, ese ritmo pausado y uniforme que no era el de Rufus, y empezó a hacer inventario de todas las diferencias que había estado ignorando durante días. Porque el amor y la desesperación son, en el fondo, la misma clase de ceguera, la mancha blanca. Eso era lo que lo había convencido en el jardín de Consuelo. La mancha detrás de la oreja izquierda, única y irrepetible, la había besado cientos de veces. La conocía de memoria. Se levantó. El perro abrir los ojos cuando encendió la luz del cuarto. No se movió. Solo lo siguió con la mirada mientras Andrés se acercaba y se arrodillaba junto a él. Buscó la mancha con los dedos. Estaba ahí, en el lugar exacto, con la forma exacta, blanca, suave, perfecta. Pero cuando la tocó, algo falló en su cerebro. Una señal pequeña, casi imperceptible, como cuando tocas una nota musical levemente desafinada. No puedes decir qué tiene de malo, solo sabes que algo no suena como debería. Acercó la cara, encendió la linterna del móvil. La mancha era perfecta, demasiado perfecta. No tenía la variación natural del pelaje, esa textura irregular que tiene el pelo real de un animal. Era uniforme, completamente uniforme, como si alguien hubiera pintado un círculo blanco preciso sobre el pelaje oscuro. Andrés apartó la mano. El perro lo miraba. Andrés retrocedió hasta el marco de la puerta y se quedó ahí, de pie, sin encender más luces,
mirando al animal que yacía inmóvil en el centro de la habitación. El animal que había estado viviendo en su casa durante 9 días, comiendo en el cuenco de Rufus, durmiendo en el cuarto de Rufus, siendo bañado, peinado y acariciado por las manos que habían acariciado a Rufus. El perro no parpadeó. Al día siguiente, antes de que abriera la consulta, Andrés estaba esperando en la puerta del veterinario con el perro atado con la correa de Rufus. La correa roja que Rufus había masticado en un extremo cuando era cachorro. El animal caminaba junto a él sin tirar, sin olfear, sin el zigzagueo caótico que caracterizaba los paseos de Rufus. Caminaba en línea recta, perfectamente paralelo a su pierna, como si conociera el protocolo pero no la alegría. El veterinario se llamaba Dr. Fresneda, un hombre calvo y preciso que llevaba 10 años viendo a Rufus y lo conocía bien. Andrés le explicó sus sospechas mientras el animal permanecía quieto sobre la camilla de exploración. Fresneda lo examinó con calma profesional. Revisó los ojos, los dientes, el pelaje. Palpó el abdomen, las patas, el cuello. Cuando llegó a la zona detrás de la oreja izquierda, se detuvo. «¿Cuándo le pusisteis el microchip a Rufus?», preguntó sin apartar los ojos del animal. «A los 3 meses». «Aquí mismo, con usted». Fresneda asintió y buscó el lector de microchips. Lo pasó por el cuello del animal, que es donde se implantan. El aparato emitió un pitido. Leyeron los dos el número en la pantalla. Fresneda lo buscó en su base de datos. El silencio que siguió duró quizás 4 segundos, pero Andrés los vivió como si fueran horas. «Este no es el número de Rufus», dijo el veterinario, y su voz tenía una textura extraña, algo entre la confusión y la precaución, como la de alguien que acaba de encontrar algo que no sabe cómo nombrar. «Este número no aparece en ninguna base de datos, ni en la nacional ni en la europea. No existe ningún perro registrado con este chip». Andrés miró al perro. El perro lo miraba a él. «Y hay algo más», dijo Fresneda, que seguía examinando la zona de la oreja con una pequeña luz. «Esta mancha blanca. Llevo 20 años trabajando con animales y nunca había visto algo así. El pelaje blanco no surge de los folículos. Es como si el pigmento hubiera sido eliminado o aplicado desde afuera. Pero no hay residuo de tinte ni nada parecido. Es el pelo original del animal, solo que se detuvo». «¿Solo que qué?», dijo Andrés. «Solo que no debería ser así». Esa tarde, Fresneda mandó muestras de sangre a un laboratorio. Mientras esperaban los resultados, Andrés le dijo que el perro no respondía a su nombre, que no reconocía los juguetes, que no tenía ningún comportamiento que correspondiera a 8 años de convivencia. Fresneda escuchó todo sin interrumpir. Al final dijo: «Andrés, tengo que preguntarte algo y necesito que lo pienses bien antes de responder. ¿Estás completamente seguro de que este animal es Rufus?». Andrés tardó en responder. «No», dijo finalmente. «No lo estoy». Los resultados del laboratorio llegaron 4 días después, y Fresneda llamó a Andrés en lugar de esperar a que viniera a recogerlos, lo que ya era en sí mismo una señal de que algo no iba bien. Los resultados decían que el animal era, desde el punto de vista genético, un labrador retriever macho de aproximadamente 8 años. Hasta ahí todo normal. Pero había anomalías que el laboratorio había marcado en rojo. La composición del ADN mitocondrial presentaba secuencias que el software no podía clasificar. No eran secuencias de ninguna raza conocida, ni siquiera de ningún mamífero catalogado. El técnico que firmaba el informe había escrito a mano en el margen: «Probablemente error de muestra o contaminación del análisis». Repetir, pero Fresneda no creía que fuera un error de muestra. Esa noche, Andrés se sentó en el suelo de la cocina con el perro frente a él. La luz del techo parpadeó 2 veces, algo que nunca había hecho antes. El animal estaba sentado en posición perfecta, la columna recta, las patas delanteras paralelas, los ojos fijos en Andrés. «¿Quién eres?», dijo Andrés. Una pregunta absurda, una pregunta que no debería hacerse nunca a un perro. El animal inclinó la cabeza. «Eso sí lo hacen los perros». Pero luego hizo algo que los perros no hacen. Abrió ligeramente la boca sin jadear, sin que saliera ningún sonido.
y la mantuvo así durante un segundo demasiado largo, como si estuviera a punto de decir algo y hubiera decidido en el último momento no hacerlo. Andrés se levantó. Fue hasta la ventana. La calle estaba vacía. Cuando se giró, el perro seguía mirándolo, siempre mirándolo. Fue la cámara lo que lo cambió todo. Andrés no era una persona paranoica. Jamás había pensado en instalar cámaras en su propia casa. Pero después de la llamada de Fresneda y de esa noche en la cocina, fue a una tienda de electrónica y compró 2 cámaras pequeñas que conectó al móvil. Las instaló en el salón y en el pasillo sin que el perro aparentemente lo notara. La tercera noche, a las 4:16 de la madrugada, la aplicación lo despertó con una alerta de movimiento. Abrió el teléfono. La cámara del pasillo mostraba al perro de pie frente a la puerta de entrada. No era raro que un perro se levantara de noche. Lo raro era la postura. Estaba completamente erguido, la cabeza ligeramente alzada, inmóvil, como si estuviera escuchando algo al otro lado de la puerta, o esperando a que algo llegara. Andrés se quedó mirando la pantalla sin moverse, sin hacer ruido. Durante 16 minutos, el animal no se movió ni un centímetro. Luego, a las 4:32, giró la cabeza directamente hacia la cámara. Directamente hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. Y se quedó así, mirando el objetivo, durante otros 3 minutos. Andrés apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería levantarse. Quería ir al pasillo. No podía moverse. A las 4:35, el animal volvió al cuarto. Se echó en su sitio y cerró los ojos. Andrés no durmió más esa noche. A la mañana siguiente llamó a Pablo y le mandó el vídeo. Pablo lo vio 3 veces y luego estuvo en silencio un momento. Andrés dijo: «Ese perro sabe que hay una cámara, ya lo sé. Los perros no saben lo que es una cámara, ya lo sé». Otra pausa. «¿Quieres que me quede esta noche?» «Sí», dijo Andrés. «Por favor». Pablo llegó a las 9 con una botella de vino que ninguno de los dos tocó. Se sentaron en el salón con el perro en la esquina de siempre y estuvieron hablando durante horas de todo, excepto del animal que los miraba sin parpadear desde el otro lado de la habitación. A la 1 de la mañana, Pablo se quedó dormido en el sofá. Andrés apagó las luces. A las 3:48, la alerta volvió a sonar. Esta vez la cámara del salón. Andrés desbloqueó el teléfono con manos que temblaban ligeramente y miró la pantalla. El perro estaba de pie junto al sofá donde dormía Pablo, inmóvil, la cabeza a la altura exacta del rostro de su amigo, tan cerca que en la imagen parecía que podría tocarlo con el hocico sin moverse. Y estaba mirando a Pablo dormir. Andrés se levantó. Cuando entró al salón y encendió la luz, el perro ya estaba en su esquina, tumbado, los ojos cerrados. Pablo siguió durmiendo sin haberse enterado de nada. Andrés se quedó de pie en el umbral durante un largo rato, mirando al animal que fingía dormir, y tomó una decisión. A la mañana siguiente, antes de que Pablo despertara, Andrés abrió la puerta de casa y salió al jardín. El perro lo siguió como siempre, como si fuera a dar el paseo matutino de siempre. Andrés abrió la puerta del jardín. El animal se detuvo en el umbral, y por primera y única vez desde que había aparecido en el jardín de Consuelo, hizo algo completamente inesperado. Se giró hacia Andrés, lo miró durante un segundo largo, y luego salió a la calle sin mirar atrás, sin correr, sin el menor signo de emoción, y caminó calle abajo con ese paso recto y uniforme que no era el paso de ningún perro que Andrés hubiera conocido jamás, hasta que dobló la esquina y desapareció. Andrés cerró la puerta. Se quedó apoyado en ella, mirando el jardín vacío. Nunca supo qué era lo que había vivido en su casa durante 12 días. Nunca supo a dónde fue. Nunca volvió a verlo. Tampoco volvió a encontrar a Rufus. Pero a veces, cuando se levantaba por la noche para ir al baño y encendía la luz del pasillo, tenía la sensación de que algo había estado de pie frente a su puerta un momento antes, que algo había estado escuchando su respiración desde el otro lado de la madera, esperando. Como esperan las cosas que no son lo que parecen, como esperan las cosas que vinieron a buscar algo que todavía no han encontrado.